Buenas tardes casi ya, ¿no? A todos. Vamos a hablar de iOS. Entiendo que mucha gente conocéis qué es iOS, ¿no? El sistema operativo de Apple para dispositivos móviles, para iPhones, iPads y demás. Y bueno, mucha gente, ¿no? en la industria considera que es la plataforma móvil probablemente más segura a día de hoy, ¿no? Y eso es lo que nos vamos a plantear en la charla. Vamos a ver si realmente es así o no y bueno, y que cada uno saquéis vuestra propia conclusión, es la idea. ¿Cuál es la última versión de iOS que tenemos? Hay 10.1, ¿vale? Empezaron con 10, o debería decir 10.01, ¿no? Porque a la hora de sacar 10 ya habían sacado la 10.01, ¿no? Era una cosa interesante. Y te pones a analizar por qué habían liberado la nueva versión una hora después que había pasado. Y fue un pequeño detalle, que es que a Apple se le olvidó parchear una vulnerabilidad bastante crítica de las 3 que a lo mejor habéis oído, que se llaman Pegasus. Es un kit que se llama Pegasus, que te permitía tener control remoto completo del dispositivo, ¿no? Y que se había usado en un entorno real contra un, digamos, defensor de los derechos humanos y demás. Pues había habido un ataque ahí y no lo habían parcheado y era bastante crítica, ¿no? La charla se va a centrar como en dos áreas. Tenemos como dos charlas. Una primera que está más centrada en la parte de malware para iOS y cuál es el estado de arte ahora mismo, qué tipo de técnicas se están usando. Hay mucha parte bastante técnica en la charla, entonces yo voy a intentar relajarla y tampoco bajar a mucho detalle. Si luego tenéis preguntas más específicas, pues me las hacéis sin problema. Y una segunda parte centrada en vulnerabilidades, como veis ahí, de cosas muy habituales, como es la pantalla de bloqueo, las redes Wi-Fi, los certificados digitales, las actualizaciones de software, ¿no? Algo muy normal, pero que a lo mejor todavía no es tan seguro como debería ser, ¿no? en este tipo de dispositivos. Bueno, empezamos hablando de manzanas en general, ¿no? Y de cuál es el estado del arte, básicamente. Y bueno, conocéis probablemente pues, cuál es la cuota de mercado, depende del país. A nivel internacional, más o menos, Apple tiene en dispositivos móviles en torno al 15-20%, dependiendo de cuándo liberan el nuevo dispositivo. De ahí vienen esos baches, ¿no? Pues cada vez que sale un nuevo modelo lo compra más gente y luego baja. Y Android pues tiene una cuota mayor, un poco por la gama de precios muy diferentes que hay en todo el mercado, ¿vale? Tenemos ya 10 años en el que iOS ha estado con nosotros, con distintos dispositivos y demás, y os voy a dar algunas cifras y a ver si me podéis ayudar a adivinar cuáles son las que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, inicialmente los números oficiales, pues como veis ahí, cuando salió iOS 6 eran casi 200 vulnerabilidades, en iOS 7 tuvimos otras cuantas, 120 más o menos. En iOS 8, para daros alguna referencia ya sumábamos entre todas las versiones 272. Estos son vulnerabilidades oficiales, algunas son más críticas, otras menos, ¿no? Depende. ¿Cuántas pensáis que tuvimos en iOS 9? ¿Cuánta gente piensa que tuvimos más? ¿Cuánta gente piensa que tuvimos menos? ¿Alguien se arriesga con algún número? ¿Más? ¿Cuánta gente piensa que tuvimos más? No tenéis nada de esperanza, ¿eh? Qué negativos sois, ahí todos, más. Por eso ha venido a hablar de esto, pues habéis acertado, ¿vale? Hubo 342, ¿vale? En iOS 9, y en iOS 10, ¿qué? No sé si preguntar lo mismo otra vez. ¿Cuánta gente piensa que ha habido más? Tened en cuenta que ha habido pocas versiones por ahora, ¿vale? Otra vez negativos, ¿vale? No rectificáis. Bien, en iOS 10 ahora lo veremos, os hago también aquí el chascarrillo, en watchOS, que es el sistema operativo que corre en el Apple Watch, en el reloj inteligente, ¿no? Como comparte muchos módulos, librerías, kernel y demás, con iOS y con OS X o Mac OS ahora de nuevo, el sistema operativo de sobremesa o móvil, pues también no está mal el número de vulnerabilidades, ¿no? Y salió iOS 10 y había 7 vulnerabilidades. Y yo dije, aquí pasa algo. Entonces es imposible, viendo los números anteriores y la primera versión de cada nueva versión principal de iOS, que tiene en torno a, pues como veíais ahí, ¿no? Desde 100 y pico a 70, 7, no. O sea, no podía ser. Y efectivamente fue así. Es decir, una semana después tenía 49. El motivo del por qué no una semana después era porque muchas las compartía con OS X. La versión de OS X no se había sacado todavía al mercado, entonces Apple no quería decirle a todo el mundo qué vulnerabilidades también
potencialmente afectaban a los portátiles hasta que estuviera la versión que las solucionaba disponible, ¿vale? Entonces aquí esto sí tenía ya un poco más de sentido, ¿no? Entonces vemos que los números siguen aumentando, pero bueno, esto tenemos un problema en la industria que si no desarrollamos código más seguro, pues vamos a seguir así por mucho tiempo. No os preocupéis, os vais a poder dedicar a seguridad y vuestros hijos se van a poder dedicar a seguridad y los hijos de vuestros hijos también se van a poder dedicar a seguridad, ¿vale? Tenerlo claro, porque no solucionamos los problemas desde la raíz. Bien, para mucha gente cuando hablamos de malware móvil, ¿vale?, probablemente piensan en esto, ¿vale? Y es verdad, hay mucho malware móvil para Android, pero no únicamente para Android. Es lo importante y lo que quiero también que veamos, ¿no?, y que tengamos un poco en cuenta. Entonces, una curiosidad o algunos de los dichos o reflexiones que quiero que nos hagamos a lo largo de la presentación, ¿no?, con lo que estamos viendo, es si algo no existe, pues es vulnerable o no, si no tiene nombre, existe, no existe, porque sabéis que Apple no quiere que iOS tenga un antivirus o software similar de seguridad y las vulnerabilidades y el malware pues parece que no está catalogado, entonces no debe existir, ¿no?, si no lo podemos nombrar. Bueno, aquí tenéis una larga lista que estará disponible con la presentación de últimos especímenes de malware en el año pasado y a lo largo de este año, ¿vale? Un par de listas para el que quiera más referencias, profundizar en ellas y demás. Bien, vamos a centrarnos en dos aspectos críticos. ¿Cómo se distribuyen las aplicaciones fuera del mercado oficial de la App Store para distribuir malware? Y cómo los atacantes intentan hacer uso de APIs privadas, APIs que no están disponibles de manera estándar para los desarrolladores de iOS, de forma que pueden tener cierto acceso más privilegiado a la plataforma, ¿vale? Entonces, respecto a la distribución fuera de la tienda, básicamente quedaros con esta idea. Apple tiene distintos tipos de programas de desarrollo, el de para desarrolladores individuales o uno más empresarial para distribuir aplicaciones dentro de tu compañía, de tu organización. Y este es el programa que es muy interesante porque resulta que a través de ese programa tú puedes distribuir aplicaciones sin que pasen por la App Store, que es donde Apple tiene más control de todo este mercado de aplicaciones y este modelo de distribución, ¿vale? Esa es la idea. Y descubrimos, ahora os contaré, aparte de una investigación que hicimos, que resulta que cualquier usuario podría instalar aplicaciones si vienen firmadas por un desarrollador empresarial, en base a este segundo programa que comentábamos, ¿vale? Entonces, básicamente estamos hablando que con 2 pulsaciones yo podría hacer que cualquier usuario instalara una aplicación que yo he preparado con un certificado empresarial, ¿vale? No sé más o menos si esto os suena, pero estamos hablando de esto, ¿vale? 2 pulsaciones para gobernarlos a todos. Entonces, ¿cómo funciona técnicamente? Pues es muy sencillo. Un desarrollador necesita el certificado empresarial, que son $300 al año, necesita un servidor con HTTPS, porque el mecanismo tiene que hacer uso de un servidor web cifrado, como veis aquí, y básicamente genera su aplicación maliciosa, la prepara, le asigna un perfil de provisionamiento que llamamos, que es para poderlo distribuir en los dispositivos físicos reales y que funcionen, y ya está, lo pone en su web y empieza a distribuir un enlace a decir, oye, mira, bájate esta aplicación de iOS. El enlace tiene esta pinta, es un ITMS Services en lugar de HTTP, ¿vale? Es el protocolo que se usa para esta distribución, y como veis aquí, tiene que usar HTTPS y apunta a un fichero plist, property list, que es un XML, que es el que tiene el enlace de provisionamiento y donde está el paquete IPA de la aplicación iOS que vamos a instalar, ¿vale? Esa es la idea. Y fijaros la pinta que tiene. Esto surgió, como os decía, porque pues estaba yo dando un curso de formación de móviles y demás, y un alumno vino y me dijo, ¿ya has visto que están distribuyendo una aplicación fuera de la App Store? Esto solo lo he visto sin que sea para malware, o sea, esto era legítimo, era una utilización de, oye, probarme mi aplicación a ver si funciona en China y en España. ¿Vale? Así es que, pues bueno, vamos sacando nuestras conclusiones, ¿no? Y básicamente es eso, es un tweet donde alguien dice, oye, probar esta aplicación, que es una aplicación de medir el ancho de banda de tu conexión. Veis que hacemos una pulsación, ahí vemos el enlace ITMS Services, entonces con esa pulsación el dispositivo me dice, ¿la quieres instalar? Le digo que sí, que la quiero instalar y ya está, ya se está instalando desde fuera de la App Store. ¿Vale? Esto ocurría así en iOS 8, empezó a usarse tanto para la distribución de malware que Apple tuvo que
que tomar medidas y en iOS 9 hacerlo un poquito más difícil, como vamos a ver aquí a la derecha, ¿vale? Aquí vais a ver que cuando se instala la aplicación, pues aparece un nuevo perfil de aprovisionamiento y simplemente asociado al desarrollador, ¿no?, que ha creado esa aplicación, y la aplicación ya ha quedado instalada y ya pues lo que haga la aplicación depende de su funcionalidad. ¿Veis? Ha aparecido aquí el perfil y a partir de ahí ya el usuario puede pulsar el icono. Aquí solo pues vemos los detalles del desarrollador y la aplicación funciona normalmente, ¿vale? ¿Veis? La pulsamos y funciona. Bien. Aquí a vuestra derecha tenemos la misma situación, pero en un iOS 9, para que veáis un poco la diferencia, digamos, la medida que implementó Apple para mitigar esto. Y es básicamente que hacemos una pulsación, veis que el enlace es exactamente igual, todo es igual. Entonces, hacemos una pulsación, la aplicación, el sistema me pregunta si la quiero instalar, le digo que sí, las dos pulsaciones que hemos mencionado antes, y ya empieza la instalación. Pero ahora, lo voy a avanzar un poquito, si yo me fuera al icono, veis, cuando ha instalado, no me deja ejecutarla. Dice, viene de un desarrollador que no es de confianza y entonces tienes que hacer algo más, ¿vale? Ese algo más básicamente es que te vayas a ajustes, te vayas a los perfiles, como estáis viendo aquí, y digas que ese desarrollador es de confianza y que, por tanto, quieres confiar en él y ejecutar sus aplicaciones. Una vez que haces esto, ¿vale?, y lo validas, ya puedes ejecutar la aplicación. Lo que estamos viendo es que los autores de malware de iOS están facilitando las aplicaciones maliciosas y dándole las instrucciones a las víctimas de decir, si ves que no ejecuta la aplicación, no te preocupes, tú vete a ajustes, perfiles, le das al botón, le das a que confías en el desarrollador y listo. ¿Vale? Es un poco un malware con instrucciones, ¿vale?, para evitar esa situación. Por otro lado, hemos mencionado el tema de las APIs privadas, de las librerías privadas que hay disponibles en iOS, que los desarrolladores normalmente no pueden utilizar, pero que los atacantes o los creadores de malware sí que están utilizando. Entonces, para que os hagáis una idea, básicamente lo que han encontrado es un modelo donde dinámicamente tú puedes invocar a las clases y a los objetos de estas clases privadas y el proceso de revisión no detecta esta creación dinámica de las clases y a veces han conseguido saltarte el proceso de revisión que tiene Apple en la App Store. Claro, si yo distribuyo una aplicación, como acabamos de ver anteriormente, con un certificado empresarial de desarrollador fuera de la App Store, ¿va a chequear a alguien si yo uso APIs privadas o no? ¿Qué opináis? Que nadie lo va a comprobar, ¿no? Con lo cual es un buen método si combino los dos para sacar provecho de estas APIs y a su vez distribuir la aplicación. Vale, aquí tenéis igual un ejemplo real de un malware que se estaba distribuyendo en China en sitios web que te facilitaba ver películas para adultos, ¿vale? Donde veis el enlace ITMS Services, el plist, como hemos visto antes, tú pinchabas en el enlace, te decía si querías instalar la aplicación y se te comprometía el teléfono. Con un montón de capacidades, haciendo uso de APIs privadas, pues para saber qué aplicación tienes ahora mismo abierta, poder ponerte anuncios encima de tus tareas o actividades de navegación, digamos, ir teniendo control del dispositivo móvil, ¿vale?, en distintos niveles, lo cual es interesante. Y complementariamente, perdonad que se ha saltado ahí complementariamente fue muy interesante que este espécimen de malware en concreto encontró una capacidad que tenía iOS que no conocíamos hasta el momento, donde tú puedes ocultar el icono de la aplicación para que no aparezca, ¿vale? De forma que tú instalas la aplicación, el malware, pero el icono no aparece. Y como veis es muy sencillo, es básicamente, ¿vale?, una directiva en el fichero de propiedades de la aplicación que dice, oculta el icono, ¿vale? ¿Por qué estaba esa funcionalidad ahí disponible para todo el mundo? Es lo que os tendríais que preguntar, ¿vale? Pero no vamos a tener respuesta de por qué estaba. Otra forma que este truco de ocultar el icono ya no se puede utilizar, ¿vale? En 8.3 ya Apple lo solucionó. Otra forma de ocultar iconos que hemos encontrado más recientemente y que todavía aplicaba a iOS 9 y demás, pues es esta que veis aquí, ¿vale? Os la enseño gráficamente, que yo creo que va a ser bastante más útil. Es básicamente, yo cojo el icono que quiero ocultar, me lo llevo, por ejemplo, al primer panel, el primer panel está lleno, intento crear un grupo de iconos y ahora quito el icono y lo tiro para abajo, ¿vale? Lo tiro para abajo y ha desaparecido. Es decir, ahora si nos vamos donde estaba, ya no está el icono, ¿vale? Ha desaparecido de ahí. Este truquillo
solo funciona temporalmente, es decir, si yo reinicio el dispositivo, el icono vuelve a aparecer donde estaba. Pero si temporalmente quiero ocultar un malware que se ha instalado hasta que reinicie el usuario, y mucha gente no reinicia el móvil en mucho tiempo, pues bueno, podría tener éxito, ¿vale? Más cosas. Vamos a hablar ahora un poco de nuevas formas de distribución de malware con nuevas capacidades o vulnerabilidades para los desarrolladores, ¿vale? Está en vuestra mano el elegir si esto es una vulnerabilidad o es una capacidad que tiene el dispositivo. No es un bug o es un feature, una característica, ¿no? Ahí decidís. Es una característica, ¿vale? Para el que no lo tuviera claro. ¿Qué es? Básicamente es contarme qué es esto. ¿Alguien sabe qué es el WWDC? Sí, decidme. Perfecto, la conferencia anual de desarrolladores de Apple, ¿vale? Donde va todo el mundo a ver qué está lanzando Apple, nuevas tecnologías, qué voy a poder usar en mis apps. Perfecto. La última tuvo lugar en verano, en San Francisco. ¿Y qué son estos números? 2 millones y 13 millones. ¿Qué pensáis que son? El primero, 2 millones. Venga, ideas. Usuarios. Apple tiene usuarios muchísimos más que ellos, que 2 millones. Sí, sí. Más ideas. ¿Perdón? Desarrolladores hay más, pero quédate con esa idea ahí en mente. 2 millones, 2 millones. Aplicaciones en el market, ¿vale? Que hay ahora mismo. Distintas aplicaciones en la App Store, ¿vale? 2 millones y 13 millones. ¿Perdón? No te oigo, dime. Ah, fuera, no. Si no, Apple tomaría otras medidas. Si hubiera 13 millones fuera del App Store, seguro que algo hacían, ¿vale? Porque el modelo de negocio no se sostendría. ¿Qué son 13 millones? Lo que comentabais antes. Desarrolladores que están registrados. 2 millones de aplicaciones, 13 millones de desarrolladores. Esto no resuena por algún lado. A ver, yo diría que cada desarrollador tendría que tener una aplicación o varias. Hay desarrolladores que tienen varias, ¿no? Entonces, los otros 11 millones que están desarrollando. No lo sé, yo no tengo datos de qué hay detrás de esto. Yo os muestro la información y vosotros saquéis vuestras conclusiones, ¿vale? Resulta que en el modelo de desarrollo de Apple, durante mucho tiempo, tú no podías coger una aplicación e instalarla en un dispositivo tuyo, físico, ni siquiera como desarrollador, ni siquiera localmente, ¿vale? Tenías que tener una cuenta de desarrollador, ¿vale? Trabajar con el simulador o hacerlo localmente, pero con una cuenta de desarrollador oficial, donde estás registrado, saben quién eres, has pagado por la cuenta de desarrollador y demás. Bien, pues resulta que recientemente, con la nueva introducción de Xcode, que es el entorno de desarrollo de Apple, metieron una funcionalidad que llamamos sideloading. Es la capacidad de, desde tu equipo, vía USB, conectado con el dispositivo móvil físico, instalar una aplicación. Y para ello no hace falta ser un desarrollador oficial de Apple. Es decir, cualquiera se puede registrar como un desarrollador gratuitamente con cualquier cuenta de mail, ¿vale? Y poder hacer esta tarea de instalación de aplicaciones. ¿Se os ocurre para qué se puede usar este mecanismo? ¿Vale? Una nueva forma de distribuir aplicaciones fuera de la App Store o malware. Si yo tengo acceso físico a tu dispositivo unos segundos, lo conecto por USB a mi equipo, instalo la aplicación, te lo dejo ahí de nuevo y ya llevas el regalo instalado. Y además, si puedo ocultar el icono, como hemos visto y demás, pues vais encajando piezas, ¿no? de en qué escenario se puede utilizar. Es así de sencillo, ¿vale? Cuando lo instalas, veis que las pantallas son muy similares a las que hemos visto antes. Te pregunta, ¿quieres instalar esta aplicación? Aparece en el perfil un nuevo perfil de desarrollador, le decimos que sí, que la instalemos y listo, queda instalada. Más o menos un desarrollador gratuito y uno oficial tienen capacidades similares, salvo por algunas APIs, ¿vale? Que uno sí puede usar y el otro no. Pero para hacer el mal, la verdad es que es suficiente con tener uno gratuito, ¿vale? Entonces surgió una herramienta como Suicider, que básicamente lo que hace es que te deja coger cualquier aplicación de iOS, troyanizarla con cualquier otro código, ¿vale? Meter código malicioso dentro de esa aplicación y ahora distribuirla.
¿vale? Distribuirla como una aplicación válida usando, por ejemplo, lo que estamos diciendo, el sideloading. Básicamente que cojo tu teléfono y tengo acceso 10 segundos, lo pincho por USB y le instalo la aplicación. Lo que tenía de ventaja esta herramienta es que puede coger cualquier aplicación legítima, lo vamos a ver si queréis en el vídeo con Skype, ¿vale? Puede inyectarle ese código malicioso a la aplicación y la aplicación corre normalmente, con el código normal y, a su vez, el código malicioso. Y no solo eso, sino que como la aplicación es la misma que el Skype normal, solo que modificado, tiene acceso a los datos que tenía esa aplicación acceso inicialmente, a los datos de Skype, de tu cuenta de Skype, de tus contactos, el poder hacer llamadas, etc. Generalizar esto para cualquier aplicación. Si es la aplicación de correo en su lugar Gmail, por ejemplo, pues va a poder tener acceso a todas las capacidades y a todos los datos que guardaba tu cliente de correo, ¿vale? En ese caso. Esto es una herramienta que estaba basada en herramientas de código abierto, open source y demás, con lo cual, pues bueno, con plenas capacidades y lo puedes modificar y demás, muy, muy interesante. Y si queréis, nada, pues vemos aquí un vídeo rápidamente donde aquí tenemos no se ve muy en detalle, pero vamos, contaros un poco la dinámica. Aquí tenemos la herramienta que genera la versión troyanizada de la aplicación, ¿vale? Básicamente tú le dices, pues quiero coger Skype y le quiero inyectar este código. En este caso es un código que solemos utilizar en pruebas de intrusión, auditorías de seguridad, donde puedes inyectar o manipular el comportamiento de la aplicación en memoria, ¿vale? Esa es la idea. Entonces, nada, voy a pasar un poco más rápidamente la parte de generación, que básicamente está generando la aplicación, ¿vale? La variante la firma con tu certificado de desarrollador gratuito y posteriormente la instala. ¿Veis que ha aparecido aquí Skype instalado, pero ahora es la versión modificada? Entonces, veis que nada, cuando lo ejecutamos te dice, pues eso, es una aplicación de un desarrollador que no conozco, te vas a ajustes, te vas a los perfiles, autorizas a este desarrollador. Claro, fijaros que este proceso de instalación es unos pocos segundos el llevarlo a cabo, ¿vale? Autorizamos al desarrollador y ya tenemos un Skype normal, ¿vale? Pero en realidad no es normal, tiene el código inyectado malicioso del atacante. Entonces vamos a ver que cuando se ejecuta, pues ejecuta el Skype normal, pero ahora, como tiene ese código adicional, tenemos la capacidad de conectarnos al dispositivo y modificar la memoria de la aplicación que está ahí corriendo, de forma que, por ejemplo, el ataque que se va a lanzar en el vídeo es que veáis cómo se puede manipular cualquier componente de la aplicación. En este caso, lo que se va a manipular es que el campo donde pone el nombre de usuario, pues va a aparecer un texto que estamos mandando nosotros a través de la red, a través de una conexión, como veis aquí, ¿vale? Entonces, dejadme solo que lo adelante aquí un poco, hasta el punto donde se va a lanzar este comando y vais a ver aquí que aparece el texto, ¿vale? Una vez que estamos en ese framework de manipulación de la memoria de las aplicaciones de iOS, ¿vale? Nada, en un segundo aparece el texto y lo tenemos ahí. Entonces, básicamente que tenemos un Skype normal, pero troyanizado, con capacidades de modificación para el posible atacante, ¿vale? ¿Veis? Ahí ya aparece Skype, está ahora controlado por el atacante, ¿vale? Esa es la idea. Vale. Apple solucionó este problema y entonces el mismo investigador que encontró ese tipo de técnica de ataque encontró otra. Y básicamente lo que hizo Apple es que dijo, vale, ahora si sustituyes una aplicación por sí misma, ¿vale?, pero modificada y demás, no va a poder tener acceso a los datos que había previamente. Entonces, la técnica que usó el atacante, un poco para que veáis que siempre tenemos alternativas, es, bien, hago un backup del dispositivo donde guardo los datos, instalo mi aplicación de Skype troyanizada, modificada, y ahora vuelco el backup del dispositivo y entonces aparecen los datos de nuevo que había en el backup de Skype del usuario, pero ahora gestionados por la aplicación troyanizada. Básicamente que a través de las copias de seguridad de los backups vuelvo a tener ese control, ¿vale?, en los datos del usuario. Es un poco la idea, ¿vale? Y porque os suene, dejadme que se ha saltado esto aquí, 2 transparencias, el último jailbreak que hay disponible públicamente, que es el de Pangu para hasta 9.3.3, hace uso de estas técnicas. Básicamente, el proceso de jailbreak hace uso de la técnica de sideloading que hemos visto para instalar una aplicación localmente a través de USB, ejecutas esa aplicación explota la vulnerabilidad y te da control completo del dispositivo,
¿vale? O sea, es la primera vez que tenemos un jailbreak con una aplicación haciendo sideloading en lugar de explotándolo pues, vía iTunes o vía remota, como ha ocurrido previamente, ¿vale? Entonces, nada, aquí os dejo igual un resumen de cómo se pueden distribuir aplicaciones dentro y fuera de la App Store y los distintos especímenes. Aquí es importante solo, porque lo conozcáis, que resulta que toda esta lista son aplicaciones de malware que han estado en la App Store. Son pocos, es verdad, pero lo que quiero que tengáis claro es que la App Store, el proceso de verificación, no está libre de que alguien consiga saltárselo y acabe introduciendo malware a través de esa vía y la gente bajándoselo e instalándolo en sus dispositivos. Y ya hemos tenido del orden, como veis ahí, de 9 o 10 casos diferentes. Y muchos más fuera de la App Store, lógicamente, ¿vale? Bien, con esto acabamos la primera parte de la presentación, ¿vale? Y en la segunda lo que quiero es introduciros una serie de vulnerabilidades que a lo largo del tiempo yo he ido encontrando en iOS y en los entornos móviles de Apple, que se han reportado en su momento y que quizá Apple pues, no ha considerado, o algunas sí, lo veremos, suficientemente críticas y lo que hice es pues, buscar en el baúl de los recuerdos, ¿no?, este verano y decir, voy a ver en qué estado se encuentran para las últimas versiones de iOS, 9 y luego lo volví a hacer para 10, las vulnerabilidades que yo conozco que había y que creo que no se han solucionado, ¿no? Y que un poco reflexionemos sobre ello y veamos si, bueno, pues Apple debería hacer algo más o no, porque aquí lo que quiero que penséis es que Apple, por un lado, lo que decíamos al principio, se considera uno de los dispositivos iOS, iPhones, iPads y demás más seguros de la industria móvil y tiene capacidades alucinantes, ¿no? Pues con el Security Enclave, un procesador criptográfico para guardar la representación del fingerprint, de la huella digital y hacer operaciones de cifrado y descifrado, pero a lo mejor hay otras cosas que deberíamos solucionar y que las estamos dejando sin solucionar, ¿no? Y eso es lo que quizá tenemos que reflexionar. Vamos a empezar con la pantalla de bloqueo. La pantalla de bloqueo es un elemento fundamental para proteger tu dispositivo si cae en manos de alguien, ¿no? Y aquí lo que sí que quiero que tengáis en cuenta es que vais a tener que ir, digamos, perfeccionando vuestras cuerdas vocales para hacer voice hacking, ¿no? Ataques con la voz, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada vez más tenemos estos asistentes digitales personales, ¿no?, como el Google Assistant o Siri, ¿no?, en el caso de iOS, que te permiten interactuar con el dispositivo a través de la voz. A mí este tema de la pantalla de bloqueo me ha llamado siempre mucho la atención y entonces ya hace un tiempo, en septiembre de 2014, creamos un recurso que mantenemos en el blog de DinoSec actualizado con cada versión de iOS, qué vulnerabilidades específicas permiten saltarse la pantalla de bloqueo, ¿vale? Porque lo tengáis ahí en mente y lo reviséis. Y os pongo un ejemplo, ¿vale? Esto lo conocemos desde 2011, se va actualizando el recurso con cada versión y fijaros un ejemplo. Esto además lo ha encontrado una persona, un investigador español, ¿vale? Entonces, fijaros que el dispositivo está bloqueado, es de 6 dígitos el PIN, con lo cual era iOS 9 en aquel entonces que lo introdujo. Se vuelve a bloquear, vemos que está bloqueado y entonces el objetivo es saltarse esa pantalla de bloqueo. Entonces hace un primer intento, un segundo, un tercero, un cuarto, llega al quinto y ahora en el quinto, antes de introducir el último PIN, pulsa el botón de home a la vez, en una condición de carrera ahí, que activa. Al pulsar el botón de home, activa Siri y le pregunta, ¿qué hora es? Entonces Siri te muestra la hora y las zonas horarias. Tú puedes decir, pues voy a cambiar la zona horaria, ¿no?, porque quiero mirar otra, ¿vale? A la hora de seleccionar la zona horaria, veis que puedo meter texto para seleccionar qué zona horaria es. Y puedo seleccionar ese texto y decir, quiero compartirlo con otra aplicación. Y digo, pues lo voy a compartir con mensajes. Entonces ya me he colado en mensajes, ¿vale?, que no debería estar. Claro, ¿qué ocurre? A partir de la zona horaria me he colado en mensajes. ¿Qué puedo hacer en un mensaje? ¿Qué tiene que tener todo mensaje? Un destinatario, ¿no?, para enviárselo. Y entonces, si tiene un destinatario, puedo elegir un destinatario. ¿De dónde lo elijo? De los contactos del teléfono, ¿no? Así es que, pudiendo elegir un destinatario, puedo ver los contactos, pero incluso puedo crear los contactos y entonces ya me he metido en contactos, ¿vale? Porque ahora digo, voy a crear un contacto. Ya estamos ahí. Los contactos que tienen fotos, ¿no? Pues ya me he colado en fotos también, ¿vale? Y puedo ver todas las fotos del dispositivo, borrarlas, lo que quiera hacer con ellas. O sea, fijaros cómo una chorrada
como, bueno, tengo Siri habilitado porque me es más cómodo y hablo con él en la pantalla de bloqueo, a través de la zona horaria me deja meter texto, que me deja llegar a mensajes, que puedo elegir un contacto, que puedo manipular todos los contactos, que puedo elegir las fotos y manipular todas las fotos, por poner un ejemplo. Esta es una de muchas de las vulnerabilidades que han ido afectando y todavía a día de hoy afectan a la pantalla de bloqueo de ellos, ¿vale? Otro tema muy típico, certificados digitales, ¿no?, que utilizamos para cifrar y verificar la autentificación en un montón de nuestras comunicaciones. Bien, lo mismo, si no hay un CVE identificando una vulnerabilidad, a lo mejor no existe, ¿no? Es otro planteamiento que nos debemos hacer. ¿Qué es esto que tenemos aquí? Fijaros, ¿qué es? Típico caso, ¿no?, de error de certificado porque no lo puedo validar, no es de confianza, ¿no? Y aquí el usuario tiene tres opciones, ¿no? Cancelar, detalles o continuar. Bueno, pues si le da a continuar, ¿no?, o si le da a detalles y ve los detalles y en detalles dice, bueno, pues me fío del certificado, ¿dónde acaba el usuario? Os lo digo yo. En el doble botón de destrucción masiva, ¿vale? ¿Qué es esto? El típico botón nuclear que ahora, bueno, todos tememos que alguien pueda pulsar, ¿no? Y lo voy a dejar ahí. ¿Qué acaba de ocurrir si habéis dado a cualquiera de esos dos botones? Vuestro dispositivo iOS ha aceptado el certificado como válido, ¿no? Y entonces tú te puedes conectar, ¿vale? Y un posible atacante, si es el que controla ese certificado, va a ser capaz de capturar vuestro tráfico. ¿Por cuánto tiempo es válido ese certificado para vuestro dispositivo? ¿Perdón? Dilo. Para siempre. Para siempre significa que va a estar ahí el atacante pudiendo capturar ese tráfico para ese sitio web siempre que quiera, salvo que restauréis a fábrica el dispositivo. Pero da igual que borréis la caché de Safari, da igual que apaguéis el dispositivo, que lo volváis a reiniciar, el navegador, da igual, se queda ahí para siempre, ¿vale? Ese tema es bastante serio, ¿vale? Lo veis aquí, quiero que veáis el comportamiento, es básicamente, estamos ahí con iOS, nos vamos a conectar a una web, hay un atacante con un ataque man in the middle, de hombre en medio, nos está dando su certificado inválido, sale un error de certificado. En este caso vemos los detalles, pero no lo aceptamos, ¿vale? Entonces, pues bueno, hasta ahí bien, estamos viendo los detalles del certificado y ya está. Claro, ¿qué pasa si yo sí que le doy a aceptar ese certificado? Lo voy a hacer de nuevo, me vuelvo a conectar, me sale otra vez el error de certificado, ahora sí le digo continuar y se acabó. Con que lo haga una vez en mi vida, veis que ahora ya el atacante está interceptando todo mi tráfico seguro, HTTPS, que va a ese servidor, y lo que os muestro aquí, da igual que yo me vaya a los ajustes, borre la caché del navegador, etcétera. Ese certificado, como vais a ver, borramos la caché, volvemos a conectarnos, ya no tenemos error. Ya el atacante está entre medias capturando todo el tráfico cifrado, ¿vale? ¿Cómo podemos borrar esto? Pues solo hay una opción, matando moscas a cañonazos, ¿vale? Es yéndome a los ajustes y decir, bórrame todos los ajustes de red o bórrame todos los ajustes completos del dispositivo. Pero claro, borrando los ajustes de red pierdo todas las redes wifi que tuviera configuradas, un montón de elementos adicionales. Con lo cual, ¿no sería más fácil, yo me pregunto, en el año 2016... tener un panel en ajustes que diga, estos son los certificados que has aceptado y lo puedes borrar? Yo creo que no es mucho pedir, quizá, ¿no? Pero parece que sí, porque no tenemos esas capacidades. Vale. Otro tema interesante es, para mantener la seguridad de un dispositivo, tenemos que mantenerlo actualizado, ¿no? Eso lo conocemos. Entonces, cuando una vulnerabilidad recibe un CVE, ¿no?, se le asigna un identificador, ya el fabricante la ha arreglado y ya podemos dormir tranquilos, ¿verdad? ¿Qué opináis? ¿Quién verifica si una vulnerabilidad que un fabricante dice que se ha arreglado, realmente se ha arreglado? Pues a veces el pesado del investigador que está detrás ahí semanas y meses dedicándole tiempo y dice, a ver si realmente lo han arreglado, ¿vale? Ese pesado en este caso pues me refiero a mí, ¿vale? Entonces hay veces que los arreglos que se hacen pues probablemente no son los adecuados, ¿no? Y una brida quizá ahí no es lo más adecuado, pero lo ves por ahí.
Entonces, ¿qué ocurre? Yo estuve haciendo ciertas investigaciones con las actualizaciones de iOS, donde eran manipulables, donde tú podías congelar el dispositivo iOS y básicamente que no se volviera a actualizar nunca. Se le notificó a Apple y lo arregló, pero parcialmente. Entonces, todavía había la posibilidad de volver a atacar el dispositivo y saltarte la versión actual. Es decir, básicamente, el dispositivo tiene ahora una versión, sale una nueva y tú le dices al dispositivo, no, tienes la última y no se actualiza la nueva. Claro, como no se ha actualizado la nueva, pero la nueva ya es pública, tú ya puedes ver qué exploits hay en la nueva y los puedes atacar sobre el dispositivo. O sea, tiene cierto impacto. Mucho peor era antes. Claro, mucho peor era cuando tú le podías decir al dispositivo, no te actualices hasta el año 2030. Y el tío decía, pues hasta el 2030 ya tengo actualizaciones, ¿vale? Pero todavía era importante. Entonces, sigues ahí un poco detrás de ello, persiguiéndolo, reportándoselo a Apple. Y una cosa interesante que encontré posteriormente es que el Apple Watch, el smartwatch, resulta que se actualizaba de la misma forma y era vulnerable exactamente a lo mismo. Es decir, podías atacarlo y congelar sus actualizaciones igual que el teléfono. ¿Recordáis lo que os decía antes de mismo código heredado entre distintos dispositivos que heredan las vulnerabilidades? Pues esto es un problema también que tenemos que resolver en la industria, ¿vale? Y aquí veis un ejemplo, nada, muy rápidamente. Como veis, voy a acceder a la aplicación de... Bueno, primero de ajustes para que veáis la versión. Esto en el momento del vídeo tenía iOS 9.3.2, estaba plenamente actualizado a ese momento, aquí no ha habido ataque y ahora sí hay ataques sobre el reloj. La versión de reloj que había en ese momento era la 2.1.1, como veis ahí en la transparencia. Vais a ver que el reloj que estaba usando aquí en las pruebas tenía una versión más antigua, en concreto, no recuerdo, creo que era la 2.0, ahora mismo lo vemos, ¿vale? Y está intentando actualizar, el atacante está lanzando el ataque y veis que va a decir... La 2.0 es la última versión, pero no, ya había hasta la 2.1.1, ¿vale? Seguía siendo vulnerable, igual que lo fue, que lo era los dispositivos móviles iPhone y iPads. Afortunadamente, en iOS 10, por fin, Apple empezó a usar HTTPS para toda la comunicación de las actualizaciones de software, de forma que esa manipulación se ve más limitada o mitigado el ataque. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que todos esos que levantabais la mano antes siendo muy negativos, ¿no?, de vamos a peor, es que hay una luz de esperanza allí al final del túnel, ¿vale? Y si los investigadores seguimos insistiendo a los fabricantes a que hagan las cosas bien, al final parece que podemos conseguir que las hagan bien. Con lo cual yo creo que es un buen mensaje también, ¿no?, para seguir ahí en nuestra insistencia. Y ya vamos a acabar antes del turno de preguntas con la parte de las redes Wi-Fi, ¿no? Lo mismo, otro elemento que es de lo más habitual en el uso diario de dispositivos móviles, ¿no? Y aquí la otra pregunta que me hago es, vale, de las vulnerabilidades que se detectan y se reportan a los fabricantes, ¿cuáles son reconocidas? Porque recordar, la lista esta inicial que os contaba de vulnerabilidades que hemos hecho números, ¿no?, y hemos estado viendo que iban incrementando, son las oficialmente reconocidas por el fabricante. Pero hay muchas otras que no, como esta que vamos a ver ahora, o la que acabamos de ver con el navegador web, que tampoco es reconocida, ¿no? Entonces, aquí el planteamiento es, las que reconoce el fabricante son las críticas de verdad, ¿no? Vamos a ver si es así. En otra investigación que yo hice de redes Wi-Fi con dispositivos móviles, pues encontramos distintas vulnerabilidades. Una en concreto, que es donde nos vamos a centrar ahora, es esta que te permite crear un punto de acceso falso donde suplantas al legítimo. Y de forma que el dispositivo móvil se cree que el punto de acceso que tiene ahora mismo visible es el de tu organización, por ejemplo, pero es uno falso que suplanta el de tu organización y se va a intentar conectar a él y potencialmente el atacante va a poder interceptar toda tu comunicación, ¿no? Y en ese análisis que andaba yo haciendo, un chascarrillo que hacía era, en una serie de escenarios, cuando el dispositivo se va a conectar a la red Wi-Fi y encuentra el punto de acceso falso, no estoy hablando de redes Wi-Fi abiertas, con el mayor nivel de seguridad de la red Wi-Fi, o sea, Wi-Fi 802.1x, empresarial, con WPA2, ¿vale? Puede surgir que el usuario reciba un error de certificado del servidor Radius de esa red Wi-Fi, ¿vale? ¿Qué puede hacer aquí el usuario cuando ve el certificado? ¿Qué opciones tiene? Puede aceptar el certificado, ¿no? O aceptar el certificado, ¿no? Parece que echamos algo en falta ahí, ¿no? Un botón de cancel o algo así.
Pues nada, yo hacía el chascarrillo y no había botón de cancel y tal. Bueno, pues luego posteriormente un tal Michael Santos le asignaron este CVE porque faltaba el botón de cancel. ¿Vale? Nos vería mi presentación o descubriría él que no había botón de cancel y Apple dice, una vulnerabilidad muy seria, hay que poner un botón de cancel. ¿Vale? Sin embargo, resulta que el meollo, digamos, de esa vulnerabilidad que yo estaba contando era básicamente esa posibilidad de suplantar a la red Wi-Fi, llegando a hacer que el dispositivo cliente, si no está apropiadamente configurado apropiadamente, se conecte a la red Wi-Fi y desvele sus más internos secretos. ¿Vale? Entonces os lo voy a enseñar básicamente en la configuración de las redes empresariales, ¿no? Con usuario y contraseña, tú te conectas, puedes recibir o no el certificado del servidor Radius, lo puedes validar o no, como veíamos antes con la parte web, puedes cancelar, ¿veis? Ya apareció el botón de cancel en ese escenario en concreto, y el problema aquí es que un atacante podría suplantar el certificado de tu compañía y prácticamente son lo mismo. Lo único que no puede suplantar es el fingerprint criptográfico, la firma del certificado. Pero puede decir que pertenece a tu organización, que lo ha emitido la misma autoridad certificadora, etcétera, etcétera. Entonces, fijaros, una vez que tú fijas el escenario de ataque, ¿no? Creando un punto de acceso falso y demás, ¿dónde podríamos llegar? Pues a lo siguiente, como vais a ver aquí, ¿vale? El dispositivo móvil tiene la red Wi-Fi activa, el atacante pone un punto de acceso falso, el dispositivo móvil cree que es el legítimo y se va a intentar conectar a él, ¿vale? Aquí, si aparece un certificado del servidor Radius y lo acepta el usuario, ¿qué creéis que va a pasar? Lo mismito que con el navegador web. Se queda ahí para siempre y ese certificado ya es válido para siempre. Probablemente es el mismo código el que está procesando los certificados. Pero si no, ¿qué podría hacer un atacante? Pues os lo enseño aquí. Básicamente, fijaros que ha creado un punto de acceso falso. El cliente o el dispositivo móvil se intenta conectar y fijaros lo que hace. Es directamente por la configuración del punto de acceso falso puedes forzar al cliente a que desvele las credenciales en claro del usuario y contraseña. Que además en la red empresarial no solo son de la red Wi-Fi, normalmente son del directorio activo de Windows, de tu acceso a Outlook y al correo, a servidores web internos, etcétera, etcétera. Pero esta vulnerabilidad, esta no tiene CVE. La del botón de cancel sí, pero esta no existe ni ha sido reconocida y sigue siendo vulnerable iOS 10. ¿Vale? Cada uno que saque sus conclusiones. Últimamente me gusta acabar las charlas con el refranero español, ¿no? De cara a las conclusiones y demás, de forma muy rápida. Así es que simplemente tirando del refranero y un poco por todo el tema de manzanas que hemos visto, probablemente conozcáis el refrán, tanto en inglés como en español, ¿no? Una manzana al día mantiene el médico en la lejanía, ¿no? Pues sería un poco eso. Una manzana al día mantiene al atacante en la lejanía, pues ahí lo dejo, para que saquéis vuestras propias conclusiones. Y con esto acabamos y tenemos turno de preguntas de cualquier cuestión que tengáis sobre la presentación. Muchas gracias. ¿Preguntas? Perfecto. Nada, dudas, comentarios, opiniones, lo que sea. No. Nada, intento irte y repito la pregunta, no te preocupes. Vale, os lo voy a contar y es todavía peor de lo que podíamos imaginar inicialmente. La pregunta es, cuando restauras de fábrica, los certificados que habías aceptado ya desaparecen. Afortunadamente esa parte funciona, o sea, no viene de fábrica con regalo de ningún certificado y los borra, ¿no? Eso está bien. Si restauras de copia de seguridad, pero en la copia de la que estás restaurando tú ya habías aceptado el certificado viene otra vez y lo acepta como válido. Y no solo eso, si actualizas el sistema operativo, que dices, hombre, una actualización parece como algo bastante potente, ¿no? En el sistema, sigue siendo vulnerable. Yo en las pruebas estas que os contaba, las repetí este verano del pasado con 9.3.2, actualicé el dispositivo luego a 10 y el mismo certificado que habéis visto grabado en el vídeo seguía estando en 10 y era igualmente vulnerable sin error de certificado.
Con lo cual hay que borrarlo a fábrica o los ajustes de red al menos. Es la única solución, frente a tener una opción de borrarlo manualmente. Más preguntas, comentarios. Sí, hay una por aquí y otra por aquí. Nada, irme haciendo una mientras llevan el micrófono si queréis, o a ver. Ahí. Yo he llegado ahora hace un momento tarde, quería saber si va a repetir, supongo que sí, la charla a la tarde o mañana. No, desafortunadamente yo no tenía que estar aquí, pero estoy, y es un placer para mí estar, ¿no? Pero parece que ha habido un problema con una ponencia y estaba yo por aquí y no la repetiremos. Lo que sí estará es todo el material disponible por si quieren acceder a él, a las referencias y demás, lo tienen. ¿Folletos? ¿Hay folletos? Habrá también, sí, pero o sea, estará toda la presentación de la charla más otra información adicional si quieren profundizar en ella. Muchas gracias. Gracias. Bueno, enhorabuena por la charla, ha sido muy interesante. Solamente decir que lo de Apple, lo último, quizá el consuelo para Apple a lo mejor no lo reconoce, es porque la vulnerabilidad del radius, del phishing, todo esto es para todos. O sea, es tanto para ordenadores como para Android como para Apple también. O sea, se lo comen todos. Sí, a ver, hago un matiz. Cuando yo hice esta vulnerabilidad, para que os hagáis una idea, la de suplantación del servidor empresarial con Wi-Fi viene de 2008, de un buen amigo mío, que es Joshua Wright y Brad Antonievich, otro investigador, que ya la presentaron en SMUCON en Estados Unidos en 2008, ¿vale? O sea, imaginaros, hace 8 años. Luego hicimos la investigación en la parte de móviles, a ver si habíamos aprendido en los móviles respecto al pasado. Y desafortunadamente, en la investigación inicial que hicimos, todos ellos eran vulnerables. O sea, Android, BlackBerry, Windows Phone y iOS. En el caso de BlackBerry, quizá era el que era un poco más robusto, porque en las opciones de configuración te obliga a poner una CA, hace un poquito más. En el caso de Android hay un problema porque no puedes especificar el nombre del servidor radius, con lo cual seguimos ahí heredado. Y encima esto lo investigamos en Android 2, en 4, y pasa 5, 6 y 7 y sigues igual. Y en iOS pasa lo mismo. O sea, no con ello quiero decir que Apple es el malo malísimo que no está haciendo caso. No, aquí no se libra a nadie. ¿Vale? Lo que tenéis que tener en cuenta es que la tecnología que tenemos a día de hoy es muy compleja, dependemos demasiado de la tecnología, muchas veces demasiado, ¿vale? Y mira que a mí me gusta la tecnología, pero hay que reconocerlo, y los fabricantes y la industria en general se tiene que poner las pilas. O sea, hay cosas que hay que solucionar, las conocemos desde hace muchos años, solucionémoslas. Mi pregunta con eso es: ¿por qué le dejan a un usuario de a casa configurar una red Wi-Fi empresarial si no va a tener un radius allí en su casa, y no es una opción que solo puedes configurar a través de un MDM con los perfiles de configuración de los dispositivos? Pues tan sencillo como eso, pero no se hace. ¿Hay una teoría conspiratoria detrás? Pues ahí ya lo dejo a vuestro criterio, ¿no? Pero hay cosas que deberían arreglarse. Más preguntas o comentarios. Por ahí hay un par más en el pasillo central. Nada, el que está más cerca, ves haciendo la pregunta y así le vais llevando micros si podéis, por favor, al resto de gente. Sí, os comento cómo funciona eso. Eso, si vais a la web de Dinosec, ¿vale? www.dinosec.com, vais a la sección del app y ahí tenéis varias presentaciones que hemos hecho y tenéis más detalles técnicos. Pero básicamente es tan sencillo como esto. Si tú eres el servidor Radius y eres el servidor Radius falso, normalmente lo que usa casi todos los clientes Wi-Fi por compatibilidad en entornos Windows es PAP como método de autentificación, PIP, ¿no? Que es usando MSChap versión 2, que es como cuando nos conectamos a carpetas compartidas en Windows con desafío, respuesta y demás. ¿Qué hacemos con este Radius? En lugar de decirle que tenemos PIP, le decimos al cliente: perdón, es que si tenemos que hablar PIP, tenemos que mandar el desafío, la respuesta, esto es un rollo y tal, esto de seguridad. ¿Por qué no usas PAP? ¿Vale? PAP es este protocolo que los que tengáis más canas en la sala, cuando usábamos los módems, ¿vale? Estos que hacían pi y chirriaban, ¿vale? Algunos ni sabréis de lo que estoy hablando, ¿vale? Y nos autentificábamos, teníamos dos protocolos, PAP y CHAP, ¿vale? Pues es PAP, que dice: mira, mándame las credenciales en claro que acabamos antes. Y el dispositivo dice: si el señor Mr. Radius me dice que las mande en claro, pues yo se las mando en claro. Y ya está, si no las tienes que craquear ni nada. Es así de triste. Más preguntas por ahí. Comentabas que nuestros hijos van a poder trabajar en seguridad. En España no tenemos esa conciencia, pero en Estados Unidos no hay nadie que haya, como tú, investigado una vulnerabilidad y que se haya atrevido a denunciar. Estás
poniendo en peligro mi seguridad. Entonces, tú eres el fabricante del dispositivo, tienes que velar por mi seguridad. Vale. ¿No ha habido ninguna cosa parecida? A ver, yo no soy abogado ni pretendo serlo, ¿vale? Y no me voy a meter en ese terreno, pero efectivamente se está debatiendo mucho en la industria, no ahora, en los últimos años, dónde recae la responsabilidad de muchas de las tecnologías vulnerables que tenemos a día de hoy y que pueden dar lugar a un problema muy grande. Creo que un buen ejemplo es el que hemos visto recientemente con la red botnet de Internet of Things, de dispositivos donde se han caído los servicios principales de Internet, ¿no? Pues son Twitter, etcétera, etcétera. Con lo cual, ahí el tema es que veremos dónde acaba la responsabilidad. Pero hasta ahora el tema legal y tecnológico son dos mundos que están muy separados entre sí. Vamos demasiado rápido en la tecnología con respecto a la velocidad que puede tomar la parte legal, con lo cual veremos qué pasa. Y eso que Estados Unidos es un buen ejemplo donde tú coges un cáncer de pulmón fumando y aunque en las cajetillas te decía que no fumes, pero puedes denunciar a la compañía tabaquera, ¿no? Y esto en España no pasa. Pero pese a eso, no ha habido así casos conocidos donde la responsabilidad haya caído en el fabricante y haya habido unas repercusiones relevantes. Veremos en qué queda en el futuro, pero es muy complejo el tema. Más preguntas. Por allí arriba. Vale, buenas. La mayoría de los usuarios que usan iPhone usan o descargan aplicaciones a través de Cydia. Las aplicaciones que vienen o que se descargan a través de Cydia, ¿tienen certificados confiables o no? Vale, hago una diferenciación. La mayoría de usuarios que tienen iPhone que no le han hecho el proceso de jailbreak, es decir, están como de fábrica, normal, bajan las aplicaciones solo de la App Store o con las técnicas que hemos visto. Si haces el proceso de jailbreak para tener control completo de tu dispositivo, por defecto se instala un gestor de paquetes que es Cydia, ¿no? Y de ese tema no hemos hablado porque ahí acabas de abrir todo un abanico que es quién proporciona las aplicaciones a través de Cydia y cómo de confiables son. No lo son. Es decir, cualquiera puede distribuir aplicaciones ahí, si encuentran algo que es malicioso lo quitarán, pero ahí sí que estás muerto. O sea, no he hablado en ningún momento de que el malware que distribuíamos era sobre dispositivos con el proceso de jailbreak hecho, porque en ese caso la capacidad de que te lo comprometan es mucho mayor. Sí, no hay ningún control ahí. Más preguntas. Por aquí hay otra al principio. Nada, házmela llegar porque... Sí, a tener en cuenta. Vale. Vale, la pregunta es, ahora que además con los móviles también podemos hacer pagos, ¿no? Y tenemos capacidades de hacer transacciones financieras con ellos, ¿no? Sabéis que lo introdujeron en iPhone con un módulo NFC, en Android también es muy común con módulos NFC en muchos dispositivos. Tiene esas implicaciones legales que decíamos antes, donde pues depende del banco, de la transacción y cómo se detecta, pues te lo compensará o no el banco, eso depende. Y por otro lado, técnicamente, ¿cómo está el análisis de ese módulo? A ver, los fabricantes lo han intentado desarrollar bien y entonces los últimos iOS y los últimos Android, ¿vale? Tienen un módulo, como os decía antes, criptográfico, un chip hardware criptográfico que se encarga de esas tareas. Pero no deja de ser un chip hardware que está gobernado por software en el sistema operativo y por un firmware, que no deja de ser software, en el componente hardware. Entonces, ha habido alguna investigación, pero ninguna pública ha revelado detalles de que sea vulnerable y se puedan hacer pagos manipulando el móvil. Lógicamente, con NFC, duplicando lo que es la etiqueta NFC y demás, sí que se pueden hacer otros ataques, ¿no? Y de hecho, me ha parecido, vais a tener un ponente luego que no va a hablar de ese tema, pero que ha hablado en ocasiones anteriores y conoce muy bien el tema, pero no es propiamente el móvil la problemática, es de la tecnología inalámbrica en ese caso. Pero ahí, habéis visto, los bancos han asumido que sean pagos sin PIN con tecnología inalámbrica por debajo de 20 euros está bien y entonces pues asumen el riesgo de popularizar el uso de la tecnología. Eso ya es su decisión de negocio. Bien, ¿más preguntas? Nada, pues muchas gracias a todos y un placer haber estado aquí. Gracias.